nada, empezamos esta nueva charla del ciclo de conferencias de física y ahora qué. O sea, bienvenidas y bienvenidos a todos. Y nada, empiezo yo 5 minutos hablando un poco del grupo de estudiantes de la RESEF, que somos los organizadores de este ciclo de charlas, pero también de muchas otras cosas. Yo soy Cristina Balseis, que soy la presidenta del grupo de estudiantes. Entonces somos un grupo que empezamos ahora 5 o 6 años y hoy ya reunimos a más de 480 miembros, todos estudiantes de grado, máster y doctorado de física en España. Y nuestro objetivo, bueno, tenemos como 3 grandes objetivos que serían pues, potenciar el desarrollo profesional de los estudiantes, más allá de lo que aprendemos en las aulas, ¿no? Todas las salidas profesionales que tenemos, que sería un poco en lo que va la línea de este conjunto de charlas. Luego todo el tema de networking, ¿no? Potenciar que os conozcáis entre vosotros, que intercambiéis experiencias, etcétera. Y luego también tenemos pues muchas acciones en divulgación de la física y de la ciencia. Entonces, a nivel internacional, somos el National Committee Spain de la Asociación Internacional de Estudiantes de Física, y eso también ofrece a nuestros miembros pues, oportunidades únicas de conocer a estudiantes también de otros países. Entonces, relacionado con esto, ahora hace poquito hemos tenido, bueno, en marzo tuvimos las preliminares de Planks, en las que este año, bueno, cada año vamos batiendo récord. Este año llegamos a 228 participantes, 60 equipos y 16 universidades de toda España. Y de hecho, hace poquito, hace un par o 3 de semanas, fuimos a la final, porque luego los equipos ganadores tienen la oportunidad de ir a la final internacional y competir contra otros equipos. Y pues eso, hace unas semanas tuvieron lugar las finales de Planks en Milán, y de hecho uno de nuestros equipos quedó en el top 10 a nivel mundial. Por último, también comentar que este verano estamos organizando nuestro primer encuentro nacional de estudiantes de física. Ahora mismo ya tenemos las plazas muy llenas, no sé si hay alguien por aquí que se ha apuntado. Pero bueno, solo informaros de esto, que tendrá lugar a finales de julio, y en nuestras redes vamos actualizando pues más información. Nada, y sin más demora, pasaré a dar el turno de palabra a mi compañero Sergio. Vale, pues bueno, como decía Cristina, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que se enmarca un poco dentro de esto que queríamos hacer, en parte divulgación y en parte pues oportunidades, ¿no? Porque lo que nos interesa sobre todo es presentaros las diversas salidas que tenemos en la carrera de física, ¿no? Porque uno muchas veces pues entra en el grado con una idea y de repente pues se da cuenta de que hay un mundo ahí por explorar y se siente un poco perdido o perdida. Entonces, pues con estas charlas nos gustaría cubrir un poco ese hueco. Esta es la cuarta charla y hoy pues tenemos el gusto y para mí también pues el honor, porque también es de la misma universidad donde yo hice el grado, de tener al doctor Damián Guirado Llorente, que bueno, él es doctor en física por la Universidad de Granada, que también es mi alma mater, profesor asociado de la misma universidad, es facultativo de radiofísica hospitalaria y tutor residentes en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio, que es el Hospital Universitario de Granada, y también, por último pero no menos importante, es el presidente de la Sociedad Española de Física Médica. Entonces contamos con él hoy para que nos introduzca ese mundo que es la física médica, que es pues, un mundo muy bonito donde los físicos realmente pueden ayudar a curar personas, a detectar enfermedades y bueno, a un montón de cosas más que Damián seguro que nos puede dar muchísimo más detalle. Informaros de que la charla va a ser grabada, con lo cual pues eso, la podréis disfrutar luego en diferido si así lo queréis. Y para las preguntas las podéis ir dejando en el chat y se leerán al final. Es decir, la charla tendrá una duración de unos 25 minutos, media hora. No tenemos tampoco especial prisa, pero más o menos esto. Y lo que nos interesa sobre todo es que seáis participativos, que luego pues si queréis dejar preguntas en el chat o esperaros después a simplemente abrir vuestro micrófono y preguntar, que os sintáis libres de hacerlo. Así que, sin más, doy el paso a Damián y muchísimas gracias a todos por estar aquí, en especial a Damián por la presentación. Muchísimas gracias por vuestra presentación, Sergio, Cristina y Pablo, que no sé si está por ahí. Gracias por invitarme. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, muy bien.
Muchas gracias por invitarme a hablar de mi profesión, que es una cosa que me apasiona y me gusta. Así que con todo el placer del mundo, pues voy a intentar transmitiros lo que hace un físico en un hospital, que es un poco ¿no? la pregunta que nos siguen haciendo muchísimas personas, ¿no? Porque veréis que nuestra profesión es relativamente joven y orientada pues como una salida de vuestra carrera que considero muy interesante. Creo que estoy compartiendo la pantalla. Voy a ponerla en pantalla completa. Indicadme, por favor, si está todo Vale, de momento correcto. vemos la pantalla, lo que vemos es el PowerPoint, ahí está, Muy ya bien, vemos la pantalla está completa. bien, ¿no? Sí, Muy bien, pues yo voy a tratar primero de definir lo que es un físico médico. Luego hablaré de radiofísica hospitalaria, pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a nuestra profesión, en el resto del mundo, se la conoce como física médica. En España, por razones históricas, la conocemos como radiofísica hospitalaria, pero es exactamente lo mismo. Vamos a ver un poco la definición de nuestra profesión a nivel global, particularmente en Europa, y luego vamos a ver cómo funciona el sistema español en el que eventualmente, pues, si vosotros estáis interesados, pues podéis entrar y desarrollar vuestra profesión, ¿no? Pues veremos un poco cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo la profesión, cómo se accede, cómo se organiza, en qué consiste la formación, algunas fortalezas y debilidades del sistema que yo creo que es menester que conozcáis y un poco los retos y las conclusiones, ¿no? Y bueno, voy a intentar animaros a que la física médica pues pueda ser vuestra profesión en el futuro. Dicho en resumen, aunque luego entraremos en un poco más de detalle, la física médica o la radiofísica hospitalaria, como digo, cubre tradicionalmente el área de radiodiagnóstico y radiología intervencionista, radioterapia, medicina nuclear y protección radiológica en el seno de instituciones sanitarias, de hospitales, de clínicas, es decir, es una profesión sanitaria. Y los físicos médicos o radiofísicos hospitalarios estamos implicados en la práctica clínica, es decir, trabajamos con pacientes y para los pacientes, en la investigación, en la docencia y naturalmente en la gestión y en la administración, como veréis, ¿no? En general, un especialista o un físico médico o una física médica es una persona que tiene conocimiento, entrenamiento y experiencia para actuar en las cuestiones relacionadas con la física de la radiación aplicada en la medicina en general. Esta sería la definición que da la Euratom a nivel europeo y a nivel legal, ¿no? Los países miembros de Euratom, de la Comunidad Europea, tienen la obligación de transponer esta especialidad en sus respectivas legislaciones y aunque no hay una homologación actualmente a nivel europeo, se está buscando que exista como existe para otras especialidades sanitarias, ¿no? Una definición más general, por ejemplo, la de la Organización Internacional de Energía Atómica, que sería la del médico físico calificado, cualificado en clínica, pues como profesional de la salud que aplica la medicina, la física en la medicina. ¿De acuerdo? Es una definición muy general, pero en particular la idea es que en la radiofísica hospitalaria, sobre todo y fundamentalmente, aunque el campo de expansión futuro pues puede ser mucho más amplio naturalmente, es la aplicación de las radiaciones en la medicina, como veremos, ¿no? Nuestra especialidad es relativamente reciente, hay físicos de hospital en España desde los años 60, pero ah, aunque la Sociedad Española de Física Médica, a la que represento, se creó en el año 74, no es hasta el año 97 que se crea la especialidad propiamente dicha con la definición de lo que es la radiofísica hospitalaria y con la entrada, bueno, en realidad la salida de la primera promoción de residentes que se formó en los hospitales desde el año 1994. Hoy la Sociedad Española de Física Médica, que representa a la inmensa mayoría de los que nos dedicamos a la física médica en España o a la radiofísica, tiene casi 1.100 miembros, con lo cual pues es un colectivo relativamente grande. ¿Cómo se accede a nuestra especialidad? Pues hay que cursar un grado o una licenciatura en física o en disciplinas científicas afines, es decir, que a esta especialidad se pueden presentar también los ingenieros, los químicos. eh, no es frecuente o el porcentaje de, digamos, diplomados o graduados que no son físicos no es grande, pero bueno, podría ser, ¿no? Y
para poder acceder a la especialidad hay que hacer un examen de acceso que es en todo equivalente al examen MIR que hacen los médicos o al examen que hacen los radiofarmacéuticos internos residentes o los psicólogos clínicos. Convocan unas 40 plazas cada año. Este año pasado se convocaron 43, a las cuales suelen presentarse en torno a 250 aspirantes. Y el examen consiste en 235 preguntas con opciones múltiples a desarrollar en 5 horas, en las que se puede llevar calculadora, y que versan sobre todo sobre las materias en las que consiste nuestra carrera, ¿no? Física, matemática, informática, naturalmente en todas las áreas, pues desde mecánica hasta física cuántica, física de las radiaciones ah, o mecánica y ondas, ¿no? Uno puede prepararse el examen por su cuenta, naturalmente. Normalmente la convocatoria se hace en otoño y el examen se celebra en febrero, pero también hay un conjunto de academias que ayudan en esa preparación a lo largo de todo el territorio del país y algunas que son online, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos. Y si uno aprueba ese examen de acceso, elige uno de esos centros por el orden de la nota que saque y se forma durante 3 años con un sueldo. Es decir, es como un médico interno residente, pero en este caso radiofísico interno residente. Un sueldo que va cambiando a lo largo de la residencia ligeramente, va aumentando cada año un poquito, y la residencia se organiza en lo que conocemos como rotaciones en diferentes áreas, ¿no? Aquí pues tenéis el área de radioterapia que suele cubrir aproximadamente la mitad de la residencia. La radioterapia ya sabéis que es la aplicación de la radiación para la curación, básicamente del cáncer, pero también de otras enfermedades. Y, por ejemplo, y supongo que será conocido por vosotros, la donación que la Fundación Amancio Ortega ha hecho para la instalación de 10 unidades de protonterapia en España en los próximos años, pues esto formaría parte de la radioterapia y naturalmente hacen falta físicos que las pongan en marcha y que las mantengan funcionando y que hagan pues todas las planificaciones y todo el mantenimiento que tiene que, no mantenimiento de los equipos, nosotros no somos técnicos, pero sí el control de calidad del equipamiento y la planificación de los tratamientos de radioterapia. Otra área en la que se trabaja, que ocupa aproximadamente 6 meses de la formación, es el radiodiagnóstico, que tiene que ver con todas las instalaciones de rayos X para radiodiagnóstico y también para la radiología intervencionista. Por ejemplo, cuando se implanta un catéter, un marcapaso, se hace un cateterismo, es menester utilizar arcos quirúrgicos que guían al radiólogo intervencionista en el procedimiento, pues esos equipos también los controlamos nosotros y también hacemos la dosimetría del paciente. En medicina nuclear, que utiliza isótopos radiactivos no escansulados con fines de tratamiento y con fines de diagnóstico para observar la fisiología del cuerpo, inyectando los isótopos y observando cómo se depositan en los diversos órganos del cuerpo, pues nosotros podemos ver el metabolismo, ¿no? Es una forma fantástica de estudiar muchos procesos diagnósticos y también la protección radiológica, es decir, todo lo que tiene que ver con la protección del público, de los pacientes y de los trabajadores en el medio hospitalario es cosa del radiofísico hospitalario. En total son 3 años, aunque nosotros estamos intentando que se pase a 4, consideramos que 3 años son insuficientes. Y en esas rotaciones, en las que he descrito un poco las áreas clínicas en las que trabajamos, por supuesto, pues hacemos clínica, pero también investigación, docencia, etcétera, ¿no? ¿Cómo se organiza nuestra profesión y cuáles son los actores que la determinan y la guían? Pues en principio el Ministerio de Sanidad, que es el que establece los programas de formación, quien guía el proceso, quien convoca el examen, etcétera. Luego una comisión específica que existe para cada especialidad sanitaria, en particular para nosotros, pues la Comisión Nacional de Radiofísica Hospitalaria, que es un órgano consultivo del Ministerio, que es la que propone las modificaciones de los programas y realiza otras tareas. Y luego dentro del hospital, en los hospitales con docencia, pues existe una comisión local que coordina todas las actividades de formación de todos los residentes y en particular las de los radiofísicos hospitalarios. En España tenemos 42 unidades docentes y existe una figura muy importante que es el tutor de residentes, que es la persona que supervisa que el plan de formación para cada residente en particular pues se ejecuta correctamente, ¿no? Y que se alcanzan los objetivos. Es muy interesante que exista esta figura porque
no tiene, digamos, parangón con la formación universitaria o con otro tipo de formación, ¿no? Y luego, fuera un poco del ámbito de la administración, pues existe nuestra sociedad científica, que es la Sociedad Española de Física Médica, que también sustenta la formación de los residentes, pero también de los especialistas que ya están acreditados, pues con cursos, con ayudas. Y particularmente, y me parece interesante que los conozcáis, tiene un grupo de jóvenes constituido por los residentes de en sus 3 años de formación y por los especialistas que tienen menos de 4 años de antigüedad, bueno, pues que realiza un montón de actividades y que eventualmente pues os podría informar de muchas cosas y con los que podríais tomar contacto, ¿no? Me interesa destacar que nuestra profesión es vigorosa en el sentido en que existen muchas posibilidades para el ejercicio de los hombres y las mujeres que se dediquen a la radiofísica hospitalaria, porque desde aspectos que tienen que ver con la física y la ingeniería, en el diseño de equipamiento o en el control de calidad de equipamiento, como veremos ahora. Aquí veis, por ejemplo, pues la fotografía de los elementos de un acelerador lineal de electrones, que seguro que habéis oído hablar de él, ¿no? Que tiene muchísimos elementos que pueden ser muy interesantes de por sí para nosotros, conocer cómo funcionan o interaccionar con los ingenieros que los aplican, ¿no? Herramientas de control de calidad. Nosotros hacemos control de calidad del equipamiento en todas las áreas en las que trabajamos. Somos los responsables de garantizar que los equipos funcionan de acuerdo a las especificaciones técnicas que tienen y que sirven para el uso clínico para el que están diseñados. Ahí veis una fotografía de un acelerador lineal de electrones antiguo, pero bueno, quiero ponerla porque así recuerdo a mis compañeros de hace unos cuantos años, ¿no? Haciendo unas cuantas medidas. Y por supuesto la clínica, desde la planificación de tratamientos de radioterapia para cada paciente en particular, hasta los exámenes que, bueno, pues persiguen, por ejemplo, en este rastreo óseo, determinar cómo se deposita el tecnecio 99 en el cuerpo y hacer, digamos, pues el apoyo, sobre todo a los médicos nucleares, a los oncólogos radioterápicos. Nosotros participamos en sesiones clínicas en las que tenemos una implicación directa con el resto de profesionales del hospital y también con el paciente. Es una cosa importante. No tenemos tanto contacto con el paciente como pueda tener el médico, pero lo tenemos y es necesario que uno lo sepa antes de elegir esta especialidad, ¿no? También podemos desarrollar investigación. En muchísimos hospitales que tienen unidades docentes existe una colaboración fluida y muy fructífera con la universidad que tienen cerca o con otras. Hoy, gracias a los medios que tenemos, se puede trabajar a distancia y se hacen cosas que van desde, bueno, sé, la dosimetría de la radiación, la caracterización de equipos de medida, pero también, como veis en las fotografías de arriba, se hace radiobiología, se trabaja en el laboratorio con los biólogos, se analiza la respuesta de los organismos vivos del ser humano y de cultivos celulares a la radiación, ¿no? Incluso en cosas que podrían parecer un poco raras. Os quiero enseñar aquí las notas de una colaboración que cayó en nuestras manos con una empresa que producía o produce semillas eh, en Almería y que, bueno, quería que irradiásemos flores de pepino y calabacín pues para obtener clones perfectos de esa variedad, ¿no? Así que, en fin, nunca sabe uno dónde terminará investigando. Y, por supuesto, la docencia. Nosotros participamos en cursos, en congresos, en jornadas de formación continuada y particularmente pues la docencia que tenemos en los hospitales con los profesionales que se están formando, ¿no? Con los residentes. Y hombre, no todo es trabajo, hay muchísimas cosas que hacemos además del trabajo. A mí me interesa destacar esto porque somos un colectivo relativamente joven, no tan grande como para que estemos dispersos y dentro del que existe muy buen ambiente. Se organizan jornadas, congresos, cursos, como digo, donde los profesionales de todo el país y del extranjero, muchos están fuera o vienen también a trabajar con nosotros, pues interaccionan, realizan proyectos de investigación juntos u otro tipo de actividades, ¿no? Y bueno, pues si no ha convencido todavía lo que os he dicho para que la radiofísica pueda ser una opción para vosotros, yo destacaría que es una profesión sanitaria y que por tanto tiene un trabajo clínico y entendemos por trabajo clínico la aplicación particular y específica
de nuestra labor a pacientes concretos, con nombre y apellido, que es una especialidad joven y en crecimiento, y eso por lo tanto tiene o produce muchas posibilidades de desarrollo profesional para los que nos dedicamos a ella, ¿no? Que ya tengamos una edad, y que el colectivo que la conforma es dinámico, es acogedor, es generoso, y la verdad es que existe un contexto muy adecuado creado por las sociedades científicas y en particular por la Sociedad Española de Física Médica. Gracias y bueno, pues quedo a vuestra disposición para cuantas preguntas queráis hacerme. Perfecto, Damián, pues nada, muchísimas gracias por una introducción, yo creo que fantástica a este mundillo que es la física médica y la radiofísica hospitalaria. Los participantes que así lo quieran pueden ya, pues, si quieren participar, pues abriendo el micro simplemente y preguntando o dejando sus preguntas en el chat. O sea que si alguien quiere preguntar algo, adelante. Hola, ¿me oye? Sí, Sí, Yo tenía unas cuantas preguntas, si puedo ir de una en una o... Eh, claro, no me las hagas todas a la vez porque ya no tengo las neuronas tan ágiles. Miguel. la primera, la que más me interesa es, ha mencionado la posibilidad de realizar investigación o incluso, si no recuerdo mal o si no he ido mal, en la presentación que le han hecho, ha mencionado que era profesor asociado en la universidad. Sí. Entonces, yo tenía una duda de cómo de necesario quizás sea hacer una formación de doctorado o algo parecido, sí, de doctorado básicamente, para poder en un futuro poder realizar esas labores de investigación o de docencia. Mm, Bueno, necesario no, pero yo creo que altamente recomendable sí. Es decir, yo creo que, bueno, como profesionales de la física médica o de la radiofísica tenemos que fomentar tanto como podamos que haya muchos doctores en nuestra área. Yo creo que eso va a ser muy bueno. Además, ha sido una especialidad que tradicionalmente ha estado bien implantada en muchas facultades de medicina, sobre todo facultades de medicina em, de casi todo el territorio. Pues, en Madrid, por supuesto, en Extremadura, en la Universidad de Badajoz, eh, pero que paulatinamente han ido despoblándose de físicos médicos y de físicas médicas. Y esto yo creo que es un problema para la especialidad. Entonces, es altamente recomendable hacer el doctorado si uno puede. Y yo, por supuesto, pues lo aliento y me parece importante. Pero además, cabe la posibilidad de que en el futuro, cuando se homologue la especialidad a nivel europeo, de tal manera que el tránsito entre profesionales, de los profesionales entre diferentes países sea fácil y ágil, el doctorado sea una exigencia para alcanzar el máximo nivel de cualificación dentro de la profesión, porque puede haber, digamos, niveles o categorías, ¿no? Entonces, bueno, pues yo abogo porque todo el que pueda se haga el doctorado, que Vale, lo puede hacer durante o después de la residencia, es decir, no tiene que ser una condición para acceder. A nosotros nos parece que debe ser una condición para acceder antes o después el máster, porque pensar que medicina son 6 años, se incluye grado y máster simultáneamente. Físicas u otro grado de ingeniería con los que se puede acceder son 4. Tenemos ahí una desigualdad importante, entonces hay que cubrir esa área. Europa nos va a exigir tener un máster, al menos 300 créditos de formación universitaria. Entonces, bien sea antes o bien durante la residencia, tener un máster será importante. Y si es el doctorado, pues mejor que mejor. vale. Y justo relacionado con esto, sobre la formación de máster, ¿cuál sería a lo mejor un máster más recomendable? ¿Algo como física nuclear o algo similar? Bueno, hay a lo largo del territorio nacional varias universidades que ofrecen másteres que son bastante específicos de nuestra especialidad. Por ejemplo, en la UNED hay uno, en la Universidad de Valencia hay otro, en Granada hay otro, que se llama máster en física, pero hay, digamos, una subespecialidad o un recorrido dentro del máster que se llama física de las radiaciones y que contempla muchas de las áreas. Entonces, en caso de hacer un máster y estar haciendo radiofísica o tener perspectiva de hacerlo, yo recomiendo uno afín, en el que se estudian asignaturas de este tipo, ¿no?
que tengan que ver con la física de las radiaciones y si es posible que tenga asignaturas de física médica. Claro, algunos se llaman máster en física médica, como el de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero que hay oferta a día de hoy en varias universidades españolas. Vale, perfecto. Tenía otra pregunta que era también relacionada con al terminar esos 3 años de residencia y pasar de ser un radiofísico residente a ser pues, un radiofísico, no sé, sin el... Especialista. La Sí, palabra técnica en España es facultativo especialista de área. Es decir, eres un facultativo especialista de área como lo es un otorrino o un cardiólogo o un neurocirujano. Es decir, tú tienes la misma consideración desde el punto de vista del sistema sanitario que cualquier otro especialista sanitario. Eres de ese nivel y cobras lo mismo. Depende de la comunidad autónoma, pero tu sueldo y tu cualificación profesional es exactamente la misma. Facultativo especialista de área. y vale, sí. ¿Y cómo es que no estoy familiarizado? Imagino que por lo que ha dicho es igual en paramédicos, para enfermeros, todo. Bueno, Pero para ¿cómo es? enfermeros no, nosotros somos del nivel de facultativo. Los enfermeros están reivindicando tener más nivel, es obvio, todos queremos más, ¿no? Pero nosotros digamos que estamos equiparados como especialistas sanitarios a cualquier especialista médico o a los farmacéuticos especialistas, que también lo hay, o a los psicólogos clínicos, que también tienen especialidad. Sí, a eso me refería, que Muy cómo bien. es el proceso de Bueno, cuando saltar uno de una termina especialidad la residencia, claro, yo no he querido ser demasiado entrar en demasiados detalles en la presentación porque me gusta, ¿no? Que si después hay preguntas, pues vayamos desgranándolos, porque podemos hablarlo de otra manera y responder exactamente a lo que queréis. Y esta pregunta, pues yo tenía la esperanza de que me la hicierais. Uno hace su residencia, tiene una evaluación anual, bueno, lo normal, salvo que sea que las cosas vayan muy mal, pues que la termine y que apruebe. Si aprueba, automáticamente es especialista. En su último año hace su evaluación final y ya tiene su título y por lo tanto puede ejercer, pero no tiene automáticamente trabajo. Es como, bueno, pues alguien que tiene su título en física, tiene el grado y ahora pues con su grado tiene varias opciones de trabajo. ¿Cuáles son las opciones de trabajo de un radiofísico? Pues lo normal es en un hospital o en una clínica y se dedicará pues, a la radioterapia, a la medicina nuclear o a la protección radiológica o dirigirá una unidad técnica de protección radiológica. Hay varios trabajos, pero centrándonos en el de facultativo especialista, pues uno busca el hospital en el que quedarse o donde hay una oferta, busca las bolsas de trabajo que hay a nivel del sistema público o busca las ofertas que tenga un hospital privado y ejerce como facultativo en él. Entonces hay que buscar trabajo cuando uno termina. La buena noticia, que yo, bueno, seguramente me lo preguntaréis, pero me adelanto, es que hoy no hay paro en nuestra especialidad. Es decir, toda la gente que termina está trabajando. De hecho, hoy tenemos un déficit de especialistas en radiofísica. No sé cuánto tiempo va a durar, pero al menos las 2 o 3 próximas generaciones tienen garantizada la ocupación total, salvo que nuestras previsiones estén muy equivocadas. Vale, muchas gracias. Pues tenía más, pero si alguien más quiere preguntar, Sí, después me espero y que participe muy más bien, gente. gracias Miguel. Pues Miguel, pues tomándote la palabra, si quieres, pues vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta y luego te puedes retomar sin ningún tipo de problema. Tenemos una en el chat, que bueno, la leo. Dice Rubén Barrera Ramos, buenas tardes, Damián, te quería preguntar a día de hoy, ¿qué harías después de terminar el grado para que tu futuro sea relacionado con la física médica o la radiofísica hospitalaria? En mi universidad tengo la posibilidad de hacer el máster en biomedicina de 1 año y segundo, el salario medio cuando se termina la residencia. Muchas gracias y saludos. Muy bien. La pregunta del salario también la esperaba. Ahora os lo voy a decir. Bueno, es importante, que hay que elegir entre muchas opciones. Bueno, ¿qué haría yo? Si tú quieres presentarte al examen, hoy lo más eficiente es que te pongas a estudiar inmediatamente después, ¿no? ¿Qué pasa? Que si, bueno, si terminas, por ejemplo, en julio, el grado, va a tener el tiempo justo. Pero en fin, todo el mundo no aprueba la primera. Quizás necesite un par de intentos, pero es lo más eficiente es ponerse a estudiar. O por separado o buscando una academia que te apoye. Hay muchas, como habéis visto yo la presentación, bueno, como se va a quedar grabada, pues podéis verlas, ¿no?
¿Qué pasa? Que uno puede hacer como muchos alumnos que yo he tenido en los másteres en los que doy clase, que luego son radiofísicos y ya están, algunos han terminado la residencia y otros la están haciendo ahora. Y es matricularse en un máster afín e ir llevando un poco las dos cosas, ¿no? Cualquiera de las dos opciones está bien. Y, y para mí, pues, pero yo me pondría inmediatamente a prepararme el examen. Si es que esa es tu idea, y no perder tiempo. Primer año suele ser tentativo, hay gente, como digo, que aprueba la primera, pero bueno, no se presenta mucha gente y la gente se prepara bien, es decir, hay cierta competencia, mientras que para las especialidades médicas hay casi 1 es a 1, es decir, si aprueba el examen entra. Hoy por hoy tenemos 1 es a 5, es decir, hay 5 aspirantes por cada plaza de formación de radiofísica, que no está mal. En los primeros años se presentaban 400 personas, ¿verdad? Ahora se presentan menos, pero se presentan mejor preparadas. Y entonces hay que prepararse. Ir a probar no es rentable. Y luego respecto del sueldo, bueno, pues como digo, varía en las comunidades autónomas, entre diferentes comunidades autónomas, pero es exactamente el sueldo de un facultativo especialista de área. Es decir, no sé, yo ya como tengo 30 años de hospital en la espalda, ¿verdad? Pues tengo algunos trienios y tal, pero el sueldo bruto de un especialista puede estar en 4.000 euros sin guardia. Es decir, que mm, los 3.000 euros netos yo creo que se superan. Si no se superan, faltará poco. Pero en la mayor parte de los sitios hacemos guardia, porque trabajamos en un hospital. Entonces, o bien trabajamos de tarde, o bien... Con lo cual, pues pasa lo mismo que con los médicos, las guardias se cobran aparte. Fantástico, muy importante saber esto. Al final uno cuando Sí. está buscando de qué vivir, ¿no? Al Vamos, en mi final y está opinión no, rodando. porque yo creo que es un trabajo muy bien pagado. Es decir, hombre, Mm. mucha gente a lo mejor no opina, pero yo creo que sí. Yo creo que por hacer un trabajo como este, que te paguen esto, no se lo digáis a nadie, esto no lo estáis grabando, pero yo trabajaría por mucho menos dinero, ¿eh? Pues mira, yo tenía personalmente una pregunta y era, ¿qué retos crees tú que tiene el campo por delante a nivel sobre todo de, bueno, has hablado justamente del tema de la protonterapia, ¿no? Que es un tema Ujú. que se está desarrollando un montón, que se tendrán que hacer instalaciones supongo que importantes, no es lo mismo acelerar una partícula ligera como un electrón que un protón, supongo. Y no sé qué retos supone eso para los facultativos que están ahora mismo en los hospitales y sobre todo para los Sí. residentes que entran ahora. Bueno, en lo que tiene que ver con los desarrollos técnicos, nosotros, bueno, puede haber algunas personas que participen porque terminen trabajando en proyectos de investigación de esa naturaleza, pero lo normal es que terminemos trabajando en la clínica. Y los desarrollos propiamente están ya y las instalaciones de prototerapia funcionan, son instalaciones pret a poste, o sea que se instalan y funcionan, cuesta 25 millones la máquina, más lo que cueste la instalación, y eso se pone y va bien. Es un reto para nosotros, pero un reto profesional más que de conocimiento, pues la gente se forma, hay quien se está yendo al extranjero, hay equipos de prototerapia ya funcionando en la empresa privada en España, que además muy generosamente está formando a la gente que va a poner en marcha los proyectos en la empresa pública, lo cual hay que reconocer y admirar. Entonces, los retos no los veo tanto en eso como eh, digamos, nuestra capacidad para seguir evolucionando en las aplicaciones de la física en la medicina. Es decir, ahora, bueno, va a haber avances en medicina nuclear importantes con la aplicación de muchas terapias nuevas, eso es un reto importante. Los avances en radioterapia, por supuesto, lo son, pero hay aspectos que todavía no, en los que todavía no trabajamos mucho, como las radiaciones no ionizantes, por ejemplo, la resonancia magnética, ¿no? Nuestro trabajo en resonancia o con ultrasonidos, que no está suficientemente cubierto. Quiero pensar que porque no hay suficientes especialistas, ¿no? Ahora hay una demanda importante y esto en el futuro esperemos que demande más especialistas, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los principales retos a nivel de trabajo. A nivel de la especialidad, los principales retos son conseguir el aumento del periodo de residencia. Hoy día, con las atribuciones que tenemos y los cometidos que se espera de nosotros que ejerzamos dentro del hospital, 3 años son insuficientes, no nos podemos formar todo lo bien que quisiéramos. Y por supuesto que haya, como apuntaba Miguel antes en su pregunta y me ha permitido explicar,
esa ampliación de nuestra formación universitaria, ¿no? Bien antes de la residencia o bien durante. Es decir, el máster lo podríamos hacer, podría ser una exigencia antes de presentarnos al examen del RFIR, pero también podría ser una obligación durante los 4 años de la residencia. Genial, muchísimas gracias. Pues mira, tenemos más preguntas por el chat. Pregunta Johan Manuel Orozco Mesa. Dice, hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar si el hecho de trabajar con radiación es perjudicial para la salud. Muchas gracias por su atención. Bueno, es que las radiaciones ionizantes evidentemente pueden tener un perjuicio para la salud, pero si se trabaja con seguridad, con ellas, pues no debería pasar. Precisamente los radiofísicos velamos para que todas las normas de protección radiológica en las instalaciones hospitalarias se cumplan y es parte de nuestro cometido. Y me gusta mucho decir que ojalá todas las fuentes de riesgo que existen en un hospital tuvieran el control que tienen las radiaciones ionizantes. En gran medida este control se produce gracias a nuestra presencia en los hospitales. Entonces, para resumirlo en una frase casi eslogan, ¿no? Los radiofísicos hospitalarios, las radiofísicas hospitalarias en los hospitales garantizan el tratamiento y la atención de los pacientes en condiciones de seguridad y con calidad en el empleo de las radiaciones ionizantes, ¿no? Y creo que es un punto fuerte, muy fuerte de nuestra profesión. Y también un punto que explica por qué tenemos ese prestigio dentro del hospital y por qué nuestra profesión pues sigue creciendo y va a crecer, ¿no? Fantástico. Y pregunta también María Mora, dice, hola, muchas gracias por la charla. Una pregunta en cuanto a las ofertas de trabajo, ¿las plazas públicas se convocan a nivel nacional o cada comunidad autónoma convoca las suyas? Bueno, las convocatorias de las comunidades autónomas son abiertas, se puede presentar cualquiera, las convoca en sus condiciones y luego establece unos baremos para los méritos que uno pueda tener, pero las convocatorias públicas no pueden ser de otra forma, tienen que ser públicas y no discriminan por el territorio. Y normalmente se publicitan mucho. Hoy por hoy, además, como hay una necesidad acuciante de especialistas, pues es relativamente sencillo eh, tener un trabajo en esta área siempre que uno sea especialista, claro. Entiendo que lo que existen son bolsas de trabajo que, en las que uno cuando termina la Correcto, sí. radiofísica se apunta. Sí, bueno, y no solo bolsas de trabajo, sino también convocatorias de oposiciones de empleo público. Ujú. Por ejemplo, ahora en Andalucía pues se acaba de hacer otra nueva convocatoria y se están convocando casi anualmente, sale una convocatoria. Es verdad que es difícil que un residente que acaba de terminar tenga posibilidad de competir con veteranos que tienen muchos años de experiencia, porque es la fase de mérito, pues cuando uno lo aporta, pero hay bolsas de trabajo, esto sí, en cada comunidad autónoma funcionan de una forma diferente, en las que uno se apunta y, por ejemplo, el grupo de jóvenes de la Sociedad Española de Física Médica pues apoya y ayuda a todos los que quieran para entender un poco el mare magnum del sistema, ¿no? Porque es un poco complejo, sobre todo por su variedad, pero la oferta de empleo pública es, no voy a decir que muy grande, pues, pero sí adecuada para los que somos, ¿no? Genial. Se me había saltado una pregunta. Aritz Mentaste pregunta, hola, buenas. Tengo algunas preguntas sobre los tratamientos radiológicos. Me gustaría saber cómo de diferentes son los diseños de tratamientos entre un paciente y otro y qué herramientas o programas informáticos se utilizan a la hora de diseñarlos. ¿Cuánto tiempo se suele emplear en diseñar un tratamiento? Muchas gracias. Muy bien, esa pregunta va al detalle, me gusta. Pues vamos a ver, nosotros tenemos una unidad de radiación, voy a poner un ejemplo para que sea fácil de seguir, ¿no? Imaginaos, tenemos un acelerador lineal de electrones. Esto es lo que nos va a dar la capacidad de tratar a un paciente concreto que, pongamos por caso, tiene un cáncer de próstata. Pues ese paciente, una vez que ha llegado al servicio de radioterapia, pasará por el TAC de simulación, se le hará un TAC en la posición de tratamiento que debe conservarse durante las fracciones que el tratamiento dure, porque son muchas, pongamos por caso un tratamiento de 20 fracciones. Y sobre ese TAC de tratamiento, mediante un programa informático que nosotros llamamos sistema de planificación, que en realidad es un hardware, ordenadores con un programa de cálculo,
diseñamos un tratamiento que es específico para ese paciente en particular, que tiene en cuenta exactamente su anatomía, exactamente su patología. Bien es cierto que con unas directrices generales de cuál sea su proceso oncológico, ¿de acuerdo? Pues en este caso, el cáncer de próstata localizado se trata con 20 fracciones de 3 Gray cada una hasta 60 Gray, que es la unidad de dosis absorbida. Pero todo lo que atañe a la anatomía, a la disposición de los órganos sanos y a la disposición del tumor de ese paciente es propio y específico de ese paciente. Cuando tenemos ese tratamiento diseñado en el sistema de planificación, verificamos mediante los sistemas de los que disponemos de medida que ese tratamiento va a poder hacerse exactamente como se diseñó en el sistema de planificación ya en el acelerador. Y cuando esto está conforme, entonces el paciente puede empezar su tratamiento. Así que de esa manera puedo decir que el tratamiento es completamente individualizado en lo que atañe a las características físicas de ese paciente. Y en particular en aquella zona que tenemos que irradiar para curar el cáncer y aquellos tejidos sanos que tenemos que preservar para evitar que tengan efectos secundarios. No sé si esto responde, Johan, a tu pregunta. No tiene el micrófono activado. Yo creo que ha sido una respuesta muy completa. Yo tenía ahora respecto a eso una duda y es, cuando hablamos de la individualización del tratamiento para el paciente, ¿cómo sabemos que la dosis absorbida va a ser la suficiente para destruir un tumor? Porque también entiendo que ahí la genética del paciente también influye en cómo es el daño celular, ¿no? ¿Se Sí. hace algún tipo de estudio previo Esta respecto a pregunta eso? ya es de la fase de doctorado. No, es una pregunta maravillosa porque fijaos que en lo que he descrito un proceso que está muy individualizado para un paciente en particular, pero hay algunas cosas en las que no. Es decir, ¿qué nos gustaría saber? Esto ya sería un poco la aspiración de lo que querríamos que fuese la medicina, no solo para la radioterapia, que es de lo que estamos hablando, sino para casi cualquier medicina, ¿no? Nos gustaría saber la radiosensibilidad de los tejidos de ese paciente, la carga tumoral de ese paciente, cómo van a responder las células tumorales de ese paciente en particular. Si fuésemos capaces de hacer eso, podríamos particularizar hasta el máximo extremo el tratamiento de ese paciente. Pero en algunos aspectos esto es imposible porque no podemos predecir ni conocer todas esas cosas. Entonces, basamos la prescripción, el oncólogo radioterápico basa su prescripción en el conocimiento que tenemos de la respuesta de los pacientes que tienen una patología muy parecida a la de este que nos preocupa. Por ejemplo, aquellos cánceres de próstata localizados con una serie de parámetros bioquímicos que tiene muy bien definido el oncólogo, normalmente con 60 Gray administrados en 20 fracciones de 3 en 3 de lunes a viernes durante 4 semanas, tienen una probabilidad de curación del 85%. Pues bien, nos atenemos a eso, ¿vale? Entonces, bien, en esto hace falta investigar más y seguramente avancemos más en el futuro, pero obviamente hay una limitación que por ahora nos frena a la hora de tener una individuación perfecta de un tratamiento. Pues me parece un tema, la verdad, que muy interesante, la verdad, que estaré atento Bueno, dentro de lo que pueda. necesitamos muchas manos que trabajen en esto, ¿eh? Por ejemplo, ya para abundar en esto, por si a alguien le interesa la investigación, ¿cuál sería el papel del radiofísico en un ensayo clínico, en un proyecto de investigación que tratase sobre la pregunta que tú haces? Pues fíjate, tendríamos que garantizar que la dosimetría es perfecta y eso exige un control del equipamiento, pero también nuestro conocimiento de las herramientas estadísticas hace que el análisis de los resultados de ese tratamiento, que la participación en la protección, es decir, hay muchísimas áreas en las que un radiofísico, una radiofísica puede interaccionar en un grupo multidisciplinar que haga investigación en oncología. Y de hecho, nosotros colaboramos con grupos de investigación en los que hay biólogos, hay farmacéuticos, hay físicos, por supuesto, y químicos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de investigación en la Universidad de Granada que está desarrollando nuevos materiales que responden radiocrómicos, es decir, son como las películas radiográficas de siempre, pero que no reaccionan ante la luz y sí a la radiación. Cambian de color cuando se irradian, ¿no? Pues ahí hay físicos, hay químicos, estamos los radiofísicos hospitalarios, que somos físicos pero de una clase particular. Entonces es muy interesante lo que en investigación se puede hacer, ¿no? Pues sí.
La verdad que sí. Pregunta también Johan, dice, mientras hacen los 3 años de especialización, ¿se recibe algún tipo de sueldo o beca? Sí, lo dije antes, un residente en un hospital cobra y digamos que ejerce un trabajo, un residente está trabajando a la vez que se forma y formándose a la vez que trabaja. Entonces tiene que llegar a un equilibrio que es delicado porque, bueno, los residentes podrían ser mano de obra barata a veces si se hace mal, o podrían ser gente que se está formando y no colaborar demasiado en la clínica. Hay que llegar a un equilibrio. Y para eso pues está la figura del tutor y de los supervisores de sus rotaciones que tienen que garantizar que el residente trabaje, que aprenda trabajando y que trabaje aprendiendo, ¿no? ¿De cuánto es el sueldo? Porque me lo vaya a preguntar. Bueno, pues el sueldo de un residente son algo más de 1.000 euros el primer año, va subiendo un poquito cada año, pero normalmente en casi todas partes, aunque en algunos sitios no, los residentes también hacen guardias, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, quizás los residentes míos, yo soy el tutor de los residentes de mi hospital, pues pueden estar entre 1.400 o 1.500 euros mensuales, ¿no? Netos. En fin, no es que sea un sueldo enorme, pero ciertamente estar formándose y alcanzar una especialidad a la vez que se cobra, pues es una opción más que interesante, porque en casi todas los actos formativos que hacemos lo que nos pasa es que nos cuesta la pasta, ¿no? Y aquí pues tenemos esa opción. Pero obviamente se trabaja y el residente pues tiene su horario de trabajo. De hecho, es incompatible la residencia con un contrato de cualquier otra naturaleza. Mientras uno es residente, no puede tener un contrato ni trabajar de ninguna otra cosa. Yo creo que por también dar la comparativa, si alguien se está planteando hacer un doctorado en la mayoría de instituciones de España, las condiciones laborales son prácticamente iguales, son muy parecidas. El salario es bastante parecido o menor en muchos casos. Y vaya, creo que son hacer al final también durante el doctorado uno se forma, con lo cual creo que si os preocupa a nivel salarial hacer un doctorado o hacer la red física hospitalaria, creo que son salarialmente y a nivel laboral muy parecidas a nivel de condiciones. Em, bueno, yo creo en el chat no tengo más preguntas. No sé si Miguel quiere Yo tenía hacer. unas cuantas. Ah, Es que estaba esperando. Marina estaba esperando. sí, perdona. Pues adelante, Marina. Tengo varias porque, a ver, yo me estoy preparando ya, pero me interesa lo que es ya la vida y el día a día en el hospital. Porque, o sea, a mí me echa mucho para atrás lo que es el trato con el paciente y no sé hasta qué punto hay que involucrarse. O sea, yo no voy a huir, ¿no? Pero que soy bastante sensible y yo sé que a mí eso me podría afectar y no sé hasta qué punto un radiofísico, Bueno, no sé, tiene que tratar tanto con el paciente claro. y seguirlo durante su proceso. No, vamos a ver, yo distinguiría dos cosas. Primero, durante tu formación ineludiblemente habrá algunas áreas donde el trato al paciente va a tener que existir, ¿no? Como digo, no es un trato con el paciente de la misma intensidad que la del oncólogo, obviamente, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues a mí me llaman con frecuencia cuando hay alguna duda sobre la aplicación técnica de un tratamiento, pues el oncólogo me llama a su consulta y vemos al paciente juntos. Eh, y esto hay que aprenderlo. Pero, bueno, todos tenemos prevención hacia esto, yo incluido. ¿Por qué? Pues porque yo estudié física, porque mi vocación era dar clase en un instituto, era lo que quería hacer. Pero bueno, un amigo me llevó al hospital y me quedé allí. Nosotros no tenemos formación en la carrera para tratar con pacientes, los médicos sí, hacen prácticas desde pronto, saben a lo que se van a dedicar. Evidentemente, cuando te llegue tu momento, que espero que te llegue, que sigas perseverando y termines siendo radiofísica, pues verás si sí o si no, porque esto es una cosa que hasta que no la pruebas realmente, y además veo bien y me parece muy bien y me parece una actitud estupenda que uno tenga esa inquietud, porque es una cosa muy importante, que hay que aprender y se aprende durante la residencia. Es decir, tenemos que aprender a tratar con el paciente, tenemos que aprender a informarle si es menester, y esto es difícil, pero también, permitírmelo, muy estimulante. Es decir, qué pocos trabajos hay como el nuestro que inmediatamente se reflejen en la ayuda a alguien en concreto. Y esto, la verdad, a mí
me parece de las cosas más estimulantes de mi trabajo. Pero si esto no te gusta, hay muchas áreas de la radiofísica en las que el trato con el paciente es poco o nulo. Por ejemplo, si uno se dedica al radiodiagnóstico y hace control de calidad de equipamiento, pues no creo que tengas que ver a pacientes. O si te dedicas a la protección radiológica, quizá veas muy pocos pacientes. Es decir, no vas a interaccionar con un paciente que tenga un proceso oncológico, un paciente difícil o en el que veas una patología que te abrume, si entiendo cuál es tu preocupación. Entonces, hay muchas áreas en las que uno puede desarrollar su trabajo y no tener ese contacto tan intenso con el paciente. O sea, si descubres que no te gusta, la radiofísica puede darte otras muchas opciones. Igual que en la medicina. No es lo mismo dedicarse a la anatomía patológica o al radiodiagnóstico que ser ginecólogo o- o neurocirujano, ¿verdad? Pues pasa un poco con la radiofísica igual. Tenemos áreas de trabajo en las que, sobre todo la radioterapia, la relación con el paciente se da y otras en las que se da muy poco. Vale, muchas gracias. Y bueno, luego también, por lo que has comentado, se hace un rotatorio durante la residencia. Luego, cuando ya entras en bolsa de trabajo, puedes elegir, como has dicho ahora, lo que vas a hacer o si falta, no sé, pues Bueno, alguien en protección radiológica te tienes que quedar ahí o si claro, falta alguien... elegir, pues a uno lo contrata en un hospital normalmente con un cometido. Lo que quiero decir es que, bueno, pues uno al final, si lo que dice es que no quiere hacer radioterapia por la razón que sea, pues ya buscará un sitio donde no tenga que hacer radioterapia. Esto es lo que quiero decir, que cuando uno es así de selectivo, pues quizá tenga menos oportunidades, pero bueno, no tiene por qué. Hoy por hoy, para que te haga una idea en números, la mitad de nosotros nos dedicamos a la radioterapia y la otra mitad al resto de cosas de la radiofísica. La radioterapia ocupa mucho porque es muy demandante de personal, pero bueno, es casi la mitad o la mitad en números redondos de lo que hacemos no es radioterapia. Y luego dentro de la radioterapia hay muchas cosas que no tienen que ver con el paciente. Diríamos que la dosimetría física que tiene que ver con los equipos es una cosa y la dosimetría clínica que tiene que ver con los pacientes es otra. Entonces, incluso dentro de radioterapia hay gente que está más en dosimetría clínica que en dosimetría física, perdón, que en dosimetría clínica. No sé si esto, bueno, pues Sí, sí, me sirve. O sea, si yo todavía, a ver, pues no lo he probado, no sé que me gustará más o menos, pero bueno, por saberlo. Y luego también quería preguntar si en vista a que faltan plazas por cubrir, no se contempla que se amplíe la plaza de acceso a la residencia, sí, porque se a viene ver, haciendo 40 son muy pocas, ¿no? sistemáticamente. En los últimos años se ha aumentado el número, pues hace 4 o 5 años se ofrecían 30 y tantas, ahora estamos por 42 creo este año, el año pasado 43. Yo creo que se mantendrá algún año, pero quizá desde la Comisión Nacional se tendrán que plantear quizá reducir un poco el número, porque tampoco interesa que uno haga una especialidad para tener dificultades en encontrar trabajo. Entonces, esto es un poco algo que debe preverse. ¿Cómo es de fácil o difícil de prever? Pues esto es un poco incierto. Ahora hay un movimiento importante en el país porque tenemos lo que conocemos como Planning BEAT, que no sé si conocéis, pero son unos fondos europeos de unos 800 millones de euros que han permitido renovar una buena parte del parque radiológico, incluyendo equipos de terapia, equipos de diagnóstico, tanto de medicina nuclear como de radiodiagnóstico, y que va a suponer una actualización de los equipos, pero también la implantación de equipos nuevos y por lo tanto van a demandar personal. Y con la protonterapia va a pasar otro tanto, al menos para unos 40 o 50 especialistas. Yo creo que las próximas 3 o 4 generaciones de radiofísicos con unos 40 por año en números redondos tienen el trabajo relativamente fácil. A partir de ahí, bueno, pues no me aventuro a predecir a más largo plazo. Vale, muchas gracias. Y luego A ya ti. por último, ¿cómo de viable es compaginar la vida luego en el hospital con hacer el doctorado, como se ha comentado antes? Porque, hombre, yo creo que un doctorado es algo Sí, bastante demandante y está el trabajo claro. como radiofísico no sé cómo será, Es pero muy difícil o no casi sé hasta qué imposible punto... si hace un buen doctorado, si hacer un doctorado en 4 años
Esto es pensar en lo excusado. Alguien que se dedica específicamente al doctorado tarda 4 años, pues si tú te estás formando. Pero es verdad que durante los años de residencia, sobre todo a partir del segundo, uno puede darle un impulso grande a su trabajo de investigación y entonces plantearse quizá terminar la tesis en 5 o 6 años. Sería una cosa razonable. Y de hecho así va pasando. Pero es muy interesante poder empezarla durante el doctorado y terminarla después porque, bueno, uno forma los apoyos, contacta con los grupos y, y dispone de algo más de tiempo. Trabajo, pues está claro, hay que trabajar en el hospital y luego investigar, pero en fin, se espera de la gente joven que tenga esas ganas, ¿no? Yo personalmente sigo trabajando porque me gusta y creo que merece la pena, ¿no? De todas formas, los planes de formación contemplan dedicación a la investigación. Por ejemplo, el nuestro, no hablo por el de ninguno, pero nosotros contemplamos que un 20% del tiempo de la presencia del residente en el hospital lo dedica a la investigación. Y esto significa un día por semana. En números redondos no está mal. Yo creo que la especialidad necesita que la gente investigue, que haya doctores y por lo tanto hay que promocionarlo y apoyar a los residentes, ¿no? ¿Y esa investigación se hace dentro del hospital o hay que estar Sí, también muchas veces sí. unido Bueno, a hay la gente que universidad? sigue enamorada de la física teórica y hace cosas de partículas. Pero estos son los menos, ¿no? Cuando uno, yo por ejemplo, en mi carrera, pues lo que he tratado de hacer en el área de investigación son cosas casi directamente aplicables a la clínica, a mi día a día. Y hay muchas cosas por hacer, porque, como decía antes, desde la dosimetría, desde la caracterización de los aceleradores, de los equipos de irradiación, o pasando por la dosimetría o la participación en ensayos clínicos con otros grupos. Nosotros tenemos colaboraciones en las que se analiza la respuesta de la piel a la radiación y los diferentes tipos de tratamiento, cuestiones de radiobiología, de inteligencia artificial, que tan de moda está y que tan ubicua es. Por ejemplo, en radiología la inteligencia artificial va a ser muy importante para poder hacer diagnósticos más precisos de determinadas patologías, ¿no? O en la propia protección radiológica, en el análisis del riesgo, por ejemplo, de los programas de detección precoz del cribado mamográfico, por decir algo. Es decir, hay muchísimas posibilidades en esto. Vale, pues muchísimas gracias por responder a todas las preguntas. Nada, gracias a ti, Marina. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas podemos ir dando la sesión por zanjada, a menos que alguien esté en contra. Además, justo son las 8, o sea que yo creo que es un buen momento. Y nada, sobre todo agradecerte, Damián, que hayas dedicado pues parte de tu tiempo a introducirnos a este mundo que es la radiofísica, que creo que ha quedado muy bien introducido y muy bien explicado. Yo creo que es una profesión muy bonita, a pesar de no dedicarme a ella, creo que es un trabajo muy bonito en el que pues dedicar tiempo tiene que ser algo muy Gracias a ti, Rubén, reconfortante. que estoy oyendo, me escribe Rubén. Sí. y nada, y que muchísimas gracias por eso, por participar con nosotros. Pues nada, yo encantado de que me hayáis invitado. A mí me gusta mi profesión y explicarla para mí no es ningún trabajo, sino un placer. Y bueno, si queréis seguir teniendo contacto, en particular con la Sociedad Española de Física Médica, con el grupo de jóvenes, que yo creo que os puede ayudar en alguna cosa, incluso, bueno, coparticipar en algún evento. Mirad, nosotros en noviembre haremos unas jornadas que hacemos todos los años. El Día Internacional de la Física Médica el 7 de noviembre, conmemora el nacimiento de Marie Curie. Y organizaremos una jornada que se llama Jornadas Curie, que organiza nuestro grupo de jóvenes. Pues estáis invitados, incluso nos podríamos plantear una colaboración. Yo creo que el grupo de jóvenes de la Real Sociedad sería bienvenido y desde ya os hago la invitación para que participéis si queréis. Pues lo tendremos más que en cuenta. Veo a Cris muy contenta con la idea, o sea que yo más todavía, así que por mí encantado. Pues nada, muchísimas gracias también a todos por acudir otro día a este ciclo de charlas y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Damián. Nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Muy Chao. agradecidos. Chao.